Amigas y amigos del canal del crimen, ¿cómo están? Álvaro por acá con mi café. Para que me acompañen en un nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de las mujeres asesinas. He notado que varias personas me han pedido algún video acerca de una mujer asesina y como no lo he hecho, el video de hoy se va a enfocar netamente en este tema. Dentro de los videos anteriores, igual yo les había comentado, creo que fue un video acerca de los tipos de asesinos, en donde yo hacía mención a las mujeres asesinas. Y, ¿cuánto se llama? Conversábamos acerca de las motivaciones que éstas tenían para matar, y yo les contaba que no eran las mismas motivaciones que tienen los hombres para cometer sus crímenes. Generalmente las mujeres matan por dinero, celos o venganza, incluso por envidia también. Muy distinto al caso de los hombres asesinos en series, que son de alguna forma por buscar algún tipo de gratificación sexual, ¿cierto? Entonces, bueno, los métodos de las mujeres asesinas también son muy distintos. De hecho, el 50%, más o menos, o un poquito más, cometen sus crímenes con veneno. Y también al mismo tiempo, muchas de estas mujeres, más del 50%, cometen sus crímenes en compañía de un hombre. Ya sea porque se sienten influenciadas por este hombre que las incita al crimen, o bien porque tratan de demostrar su compromiso con este hombre que está inmerso en un círculo criminal, digamos. Generalmente los motivos, digamos, que se repiten con más frecuencia son por cuestiones económicas. Ya luego viene el tema de los celos o de las envidias. Y al mismo tiempo, algo que es bastante aterrador, la verdad, es que las mujeres generalmente cuando asesinan lo hacen con personas de su entorno, ya sean por ejemplo con sus parejas, con sus hijos, con algún familiar, con amigos o amigas. Entonces eso hace que sus crímenes tengan un poquito más de crueldad, de cierto modo, porque son personas que ellos conocen. En el caso, por ejemplo, de los asesinos en serie, muy rara vez matan a alguien de su entorno, que sea como su familia. Todo lo contrario, con ellos se muestran como personas correctas. En cambio, en el caso de las mujeres, es como esa la tónica. Ahora, con respecto al tema de la predilección del veneno como arma homicida, también hace que sean más difíciles de detectar. Y eso también es en parte como por su forma de ser, porque en el caso de los hombres siempre hay una cuestión más violenta, en donde el asesino busca demostrar de alguna forma el poder sobre la otra persona. Entonces recurren muchas veces a la violencia física, digamos, por ejemplo, estrangulamiento o apuñalamiento. En cambio, la mujer es mucho más metódica por el hecho de que utiliza el veneno. Y para utilizar un veneno tiene que haber una planificación, digamos, de este crimen con mucha antelación. En ese sentido, las mujeres son mucho más letales y más peligrosas, la verdad, y más difíciles de detectar. Al igual que en el video anterior, voy a ir subiendo imágenes de algunos de los casos que seleccioné. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay varios casos de mujeres que son envenenadoras, pero al mismo tiempo traté de mezclar y meter algunos otros que demostrara que las mujeres también pueden cometer otro tipo de crímenes. Así que vamos a revisarlos ahora. En la antigua Roma, Agripina, que era la madre de Nerón, quería colocar a su hijo como emperador de Roma, para de alguna forma también gobernar. Sin embargo, tenía un problema y resulta que Claudio era el emperador en ese momento y el sucesor era su hijo, que se llamaba Británico.
Entonces Agripina lo que hace es liberar a una envenenadora que estaba presa, que se llamaba Locusta. Supuestamente ella había matado a varias personas ya y había facilitado veneno para cometer otros crímenes. Entonces libera a Locusta, pero con la condición de que le ayude a matar a Claudio y a su hijo, que era el sucesor del trono. Eventualmente Locusta envenena a la emperadora Claudio con arsénico y después elimina a Británico, que tenía 14 años cuando murió, con un veneno, una planta venenosa que se llamaba Sardonia. Después, con los años, el Senado romano se rebeló contra Nerón porque Nerón se había convertido en emperador. Y cuando se rebelan contra Nerón, Locusta cae presa. Y bueno, la historia de ella finalmente es bien trágica. A ella la condenaron por 400 asesinatos y su sentencia, fue ser violada por una jirafa amaestrada y después ser devorada por unos leones. Así que ese fue el trágico final de Locusta. Acá nos damos un salto temporal bien grande a la Edad Media. Y es que ahí aparece una de las asesinas en series más reconocidas y más famosas, que es Erzsébet Báthory. La historia de Erzsébet Báthory es bien llamativa. Ella nace en Hungría, en un condado de Transilvania, y ella se casó con un noble, pero este sujeto fallece en una guerra. Y ella con 40 años aproximadamente queda sola en un castillo enorme y debido en parte al aburrimiento, al tedio, se comienza a involucrar en las artes ocultas y no en el satanismo, sino que en la brujería, perdón. Y bueno, se empieza a asesorar con una corte prácticamente de brujos y una de sus inquietudes más grandes era cómo tratar de mantenerse joven y bella, porque ella tenía una belleza que era bastante llamativa. Y según los brujos, ella lo que tenía que hacer era bañarse con sangre de mujeres vírgenes y beberla en lo posible. Entonces ella lo que hace es que empieza a secuestrar a mujeres jóvenes, de preferencia vírgenes, y se empieza a bañar en su sangre y a beberla. A algunas las mataba para obtener la sangre de inmediato, sin embargo a otras las iba desangrando poco a poco. Entonces se procuraba tener sangre durante bastante tiempo. Sin embargo, en cierto momento las mujeres empiezan a escasear porque ella empezó a matar chicas jóvenes de unos de los poblados más pobres, pero después empieza a matar a chicas de la nobleza. Entonces ahí es cuando la atrapan y se encontró en su castillo cientos de herramientas de tortura. Y bueno, además se descubre que fueron aproximadamente 650 asesinatos los que ella cometió. Y dentro de las historias que se cuentan, es que ella se bañaba en unas tinas con la sangre de las mujeres vírgenes y tenía un grupo de mujeres que eran las encargadas de después de que ella salía de que salía de estos baños, de secarla con la lengua, porque las toallas podían dañar su piel. En el fondo yo creo que había cierta connotación sexual ahí que ella también estaba explorando con estas mujeres, porque, bueno, de hecho si mostraban alguna señal de asco, estas criadas también eran asesinadas. Ella fue condenada a ser emparedada. ¿Qué es lo que es el emparedamiento? Porque a ella no la podían matar porque era de la nobleza, no la podían ejecutar. Entonces a ella la encerraron en una habitación muy pequeña y había un pequeño orificio por donde le pasaban las comidas, pero ella no tenía acceso a ninguna otra parte del castillo. Y en cierto momento ella finalmente deja de comer y fallece. Ella sería vinculada con el tema de los vampiros, también asociada a Vlad Tepes, que de él vamos a hablar en otro video. Una envenenadora famosa fue Julia Tofana,
por allá por el 1650, 1659 más o menos. Ella era una envenenadora profesional que había inventado un veneno que se llamaba agua tofana. Ella facilitó este veneno a muchas personas porque en el fondo quería ayudar a mujeres que estaban aburridas de sus maridos y que querían eliminarlos, querían transformarse en viudas. Y ella les vendía este veneno que una de las características más importantes digamos, de este brebaje es que era prácticamente indetectable en esos momentos. Entonces muchas mujeres mataron a sus maridos gracias a Julia Tofana. En el fondo ella sentía un poco de empatía con estas mujeres que tenían vidas desgraciadas con hombres que las golpeaban, etcétera. Sin embargo, en cierto momento el negocio de Julia Tofana, que era la venta de estos venenos, es denunciado por una mujer que se había arrepentido por haber envenenado a su esposo, y Julia Tofana es acusada de 600 asesinatos, que en el fondo fueron no directos, sino que fueron a causa de los venenos que ella vendía. Y bueno, eventualmente ella es ejecutada en la horca junto con su hija, que también le ayudaba en este curioso negocio. Otra asesina famosa, que es española, es Enriqueta Martí. A ella le decían la vampiresa de Barcelona. Y que a principios de 1900 asesinó a varios niños, con los cuales supuestamente hacía ungüentos y pomadas, pociones para personas que eran de las altas esferas, digamos. En su casa se encontraron varios restos humanos con los cuales ella hacía estas pociones, incluso hacía mantecas con sangre coagulada, hacía mechones de cabellos humanos, polvos con los huesos del resto de sus víctimas, que generalmente eran niños, ¿ya? Porque ella en un principio era una prostituta, pero que eventualmente se transformó en proxeneta. Y bueno, ella murió en la cárcel, pero no se sabe bien si falleció a raíz de un cáncer o si la lincharon, porque la verdad es que el odio que despertó esta mujer en España fue tremendo. Leonarda Cianciulli es una mujer que asesinó a otras 3 mujeres. Y bueno, a ella se le conoce como la jabonera de Correggio, porque con los cuerpos de estas mujeres, con las grasas, hizo jabones, además de pasteles. Sin embargo, el pasado de la vida de esta mujer fue bastante trágica. Ella tuvo 17 hijos. Sin embargo, 10 de esos hijos murieron y bueno, 3 de ellos fue en aborto espontáneo. Así que ella quedó con 4 hijos finalmente. Y ella los trataba de cuidar mucho, era sobreprotectora. Y todo este negocio que empezó a hacer con estos jabones que vendía, y bueno, los pasteles que hacía con la sangre de estas mujeres que mató, los regalaba, pero los jabones los vendía, era supuestamente para mantener a sus hijos. En cierto momento culpan a uno de sus hijos de estos 3 asesinatos y ella se entrega y da todas las pruebas para que la inculpen a ella en realidad. Acá pasamos a ver otro tipo de crimen porque está enmarcado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo la verdad es que no me gusta mucho tocar este tipo de temas porque siento que este tipo de asesinos son más, como lo explicábamos en uno de los videos anteriores, son más sociópatas, la verdad. Pero en el caso de esta en particular creo que hay un grado de psicopatía importante. Es Irma Grese. Ella fue una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial ingresó a la SS, ¿ya? De la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo en un campo, bueno, eventualmente estuvo en varios campos de concentración, pero uno de los más famosos fue el de Auschwitz.
y ella, bueno, entró como una guardia, pero eventualmente fue ascendido a supervisora cuando tenía 22 años. Ella mató a mucha gente, muchas hombres y mujeres y niños principalmente, pero además las torturaba con un látigo, los golpeaba, eh, y en un momento, de hecho, en uno de los juicios se decía que ella podía llegar a matar 30 personas en un día, o sea, así de terrible. Y además las formas de asesinar eran bien grotescas, porque a algunas personas las asesinaba de un disparo en la cabeza, simplemente, pero a otras personas las podía matar a latigazos, o incluso podía ser que los perros terminaran comiéndose a estas personas. Además de que también cometía ciertos abusos sexuales y obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales con los perros. Ella fue eventualmente condenada en el juicio de Bergen-Belsen y falleció en la horca cuando tenía apenas 22 años. Un caso bien fuerte. Myra Handley se dice que es una de las mujeres más odiadas de Inglaterra incluso a día de hoy. Ella era una mujer que tenía una vida normal, era buena alumna en sus estudios, le gustaba mucho hacer deporte, la literatura. Sin embargo, en cierto momento conoce a Ian Brady. Ian Brady era un joven con características psicópatas, fanático del nazismo y de todo lo que tenga que ver con los crímenes, y empieza a influenciar a esta chica hasta que ella se transforma de cierta forma y empieza a leer los mismos libros que él lee y finalmente accede a conseguir víctimas para que Ian Brady pueda asesinarlas. Ellos incluso grababan en audio, en cassette, los crímenes que cometían y los enterraban en un cerro y después iban a hacer camping sobre las tumbas de las víctimas. Ella falleció en el 2002 y la verdad es que dentro de la cultura popular, Myra ha sido una de los íconos de las mujeres malvadas dentro de la historia de Inglaterra, considerando que hay varias mujeres de Inglaterra, digamos, inglesas, que han cometido crímenes bien terribles. Eventualmente los vamos a ir revisando, pero por lo menos este caso, que es el de Myra y Ian, es uno de los más connotados, por lejos. Un caso que me pareció muy curioso cuando lo leí la primera vez fue el de Gilla Murano, una argentina envenenadora, a ella le decían la envenenadora de Montserrat, que asesinó a 3 amigas a las cuales ella le debía dinero. Se descubrió que después, cuando a ella la tomaron presa, porque las envenenaba poniéndole arsénico en el té, que ella tenía un tumor en la cabeza y eventualmente la operaron de ese tumor. Sin embargo, lo curioso fue que ella cumplió solamente 16 años de condena y cuando salió de la cárcel era toda una celebridad. Y bueno, Gilla Murano se caracterizaba por ser una mujer muy alegre y muy divertida. Entonces a ella, incluso después de que cumplió su condena, la invitaron a varios programas de televisión en Argentina y todo el mundo se reía con ella. Ella decía que en el fondo que las acusaciones de asesinato eran falsas y se reía de la situación. Andaba por la calle, la gente le pedía autógrafos, ella siempre asegurando que era inocente. Sin embargo, su hijo, que años después escribió un libro acerca de su madre, asegura que ella sí fue la asesina de estas 3 mujeres y que ella se lo confesó en cierto momento. Ella murió el 2014. Esta es una de las historias más terribles de asesinas en serie, de las que yo he leído por lo menos, que es la de las Poquianchis. Se sospecha que estas mujeres mataron entre 91 personas y 150.
Estas eran 4 mujeres que eran hermanas, eh, que por ahí por los años 50, 60, abrieron un burdel en donde llevaban engañadas a niñas de 13, 14 años y eventualmente las prostituían. Pero resulta que, más allá de prostituirlas, ellas las tenían como esclavas y además les daban cierta edad hasta las cuales ellas consideraban que les podían servir como prostitutas, que eran 25 años aproximadamente, y a esa edad ellas ya las consideraban que eran viejas, entonces las mandaban a matar con un sujeto que le decían el verdugo. Y el verdugo, ¿qué es lo que hacía? Aparte de torturarlas y violarlas, las mataba, digamos, o las enterraba vivas. En el fondo estas mujeres eran proxenetas, y a estas niñas las utilizaban tanto para sus clientes como moneda de cambio también, con personalidades importantes, digamos, del gobierno de México, también de la policía, y se aprovechaban de los favores sexuales que estas chicas podían ofrecer. Eh, la verdad es que estas chicas eran sometidas a muchas torturas y además si quedaban embarazadas, ellas mismas les practicaban los abortos. Hay varias historias con respecto a las poquianchis, como por ejemplo que realizaban actos satánicos en los cuales sacrificaban animales y sacrificaban también a algunas de estas niñas, que las obligaban a practicar zoofilia y que incluso las asesinaban y vendían su carne en los mercados sin decir, digamos, que era carne humana. Ellas finalmente fueron atrapadas, descubiertas en el año 64, 1964, y fueron encarceladas. Varias de ellas murieron en la cárcel, pero una salió en libertad porque les dieron, aproximadamente eran 40 años de cárcel en ese momento. Muchas veces se habla de Charles Manson como uno de los asesinos más peligrosos de la historia. Sin embargo, Charles Manson no mató a nadie. Él fue el instigador de los asesinatos que se cometieron por allá por el año 69. Y parte de digamos, las protagonistas de estos crímenes fueron Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Van Houten, quienes actuaron de forma ciega bajo el mandato de Manson y cometieron, la verdad es que varios crímenes bastante impactantes. Uno de los más impactantes evidentemente es el de Sharon Tate, uno de los que más se habla. Sin embargo también estuvo la familia LeBianca, y en el fondo ellas cometieron estos crímenes para demostrar su compromiso con el líder de su secta. Esto, la verdad es que muy pocas veces se habla acerca de ellas y se habla más de Manson, es curioso, pero ellas sí son mujeres asesinas. Uno de los casos más infames de asesinato en serie en Inglaterra es el de Rosemary y Fred West. Fred West era un asesino pervertido y Rosemary también tenía bastantes peculiaridades sexuales, por decirlo así. Era bisexual, le gustaba el bondage y también el sadomasoquismo. Entregaba a sus hijas a sujetos que venían a mantener relaciones con ella porque ella se prostituía. Fred, su esposo, estaba completamente al tanto de todo esto porque también era un degenerado. Ellos mataron a 12 personas, a 12 niñas, y 2 de estas eran sus propias hijas. La verdad es que esta historia es bastante impactante porque además escondían los cadáveres en la casa. De hecho se habla de la casa de los horrores cuando se habla del caso de Fred y Rosemary West. A diferencia de otros casos de asesinato serial, acá Rosemary tenía una participación, digamos, muy activa en los asesinatos. Fred West se suicidó una vez que estuvo en la cárcel y a Rosemary le dieron la cadena perpetua. Posiblemente este sea el caso más famoso de mujeres asesinas en serie, y es en parte porque la cultura popular la ha elevado a figura. Aileen Wuornos es considerada la primera mujer asesina serial en Estados Unidos.
ella asesinó a 7 hombres por ahí por la década de los 90 con un revólver. El primer crimen que ella comete supuestamente es porque un hombre la agredió sexualmente, la tenía atada, la violó y era muy probable que incluso la asesinara. Ella logra librarse de las ataduras y lo mata con su revólver. Sin embargo, después ella empieza a asesinar sistemáticamente a otros hombres que en el fondo no estaban haciéndole ningún tipo de daño, aunque sí accedían a ella por favores sexuales, porque ella era prostituta. Ella tuvo una vida muy terrible, muy triste, con mucho abuso por parte de su abuelo e incluso de su padre. Dormía en la calle y además tenía algunos trastornos mentales. Fue condenada a muerte por esta serie de asesinatos y ejecutada en el año 2002. Este caso la verdad es que es bastante polémico porque por lo que yo he podido averiguar acerca de Aileen Wuornos, ella padecía de una enfermedad mental grave y no se comportaba como una persona cuerda. Es muy probable que ella haya estado loca. Y una persona cuando tiene como ciertos tipos de enfermedades mentales no puede ser, según la ley de Estados Unidos, no puede ser condenada a muerte. Entonces siento que ahí se saltaron algunos tal vez protocolos o el caso fue tan polémico que obligó en el fondo a las autoridades a condenarla a muerte. Pero bueno, en el fondo yo tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces eh, es curioso que a ella no la hayan enviado a un psiquiátrico, porque ella, o sea, de hecho es cosa de observar algunas fotografías en donde ella aparece realmente trastornada y hay varias entrevistas en donde tampoco ella puede hilar una conversación de forma coherente. Entonces me parece un poco, o sea, bastante polémico y bastante injusto desde cierto punto de vista. Bueno, uno de los casos, de los últimos casos de asesino en serie, es el de Joan Dennehy. Ella es una asesina en serie de Inglaterra que mató a 3 hombres en un periodo de 10 días. Es bien curioso también porque ella los asesinaba apuñalándolos. Según ella, mató porque quería saber qué se sentía matar a alguien y para divertirse. Los estudios psiquiátricos indicaron que ella era una mujer psicópata con tendencia a mentir compulsivamente, sádica y también muy manipuladora. No mostró ningún tipo de arrepentimiento, se reía de lo que había hecho y además tenía 3 cómplices que eran hombres que ella los manipulaba por medio de las relaciones sexuales. Ella mantenía relaciones sexuales con ellos, pero a cambio la tenían que ayudar a la hora de ir a dejar los cadáveres a ciertos lugares. Ellos nunca formaron parte activa de estos asesinatos, sino que simplemente se limitaban a ayudarla cuando ella lo solicitaba. A ella le dieron cadena perpetua y la verdad es que la personalidad de ella sí efectivamente es la de una mujer psicópata. La verdad es que en los casos de psicopatía generalmente son muchos más casos de hombres que de mujeres, entonces llama mucho la atención, por lo menos en este caso. Ella además intentó matar a otras 2 personas. Era una persona muy agresiva, muy violenta. De hecho, en las imágenes ustedes pueden ver que ya su apariencia nos está diciendo mucho de cómo era ella, o cómo es ella, porque todavía está viva. Y la verdad es que es un caso bastante llamativo, bastante interesante. No, por lo general, como les decía, no es muy frecuente que una mujer sea tan agresiva a la hora de matar. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que es un video rápido. Cuéntenme qué otros casos de mujeres asesinas ustedes conocen para que lo discutamos ahí en la caja de comentarios. Eso, me voy a ir a tomar otro café
porque tengo varias cosas que hacer todavía, así que les dejo un saludo a todos ustedes, cuídense, que estén bien y nos vemos en un próximo video.